Hola, hoy vamos a dibujar desde las alturas, una vista de la Gran Vía de Madrid desde una terraza. Empiezo dibujando a lápiz la línea del horizonte. En este caso, como estamos desde un punto de vista elevado, desde un piso muy alto, la línea del horizonte será bastante elevada. En este caso irá más o menos por la mitad del papel. Empiezo haciendo primero el edificio más cercano, todo lo que es la silueta, digamos, del edificio Capitol, que está en la plaza de Callao. Este edificio hace un poco de curva, está en esquina y hace un poco de curva, entonces la esquina principal la he dibujado un poco curvada por la parte de arriba para dar ese efecto. Y ahora dibujo el resto del edificio por la izquierda. Voy marcando todos los pisos del edificio que tienen ya un poco de perspectiva por debajo de la línea del horizonte. Las líneas de los pisos del edificio irán siendo cada vez más inclinadas hacia abajo porque irán hacia un punto de fuga que está a la izquierda, fuera del papel. Y ya una vez que he hecho este primer edificio, lo tomo como referencia para ir haciendo los demás. Estoy haciendo ahora la Torre de Madrid, que está al fondo de la calle, ya en la Plaza de España. Perfilo un poco más los pisos que al llegar a la esquina se van a redondear un poquito, ya que toda la esquina de este edificio de Capitol es un poco redondeada. Estos pisos que voy marcando me servirán también de referencia para saber dónde poner el final de la calle, dónde poner la altura de los otros edificios, etc. Ahí a esa altura marco el final del edificio de Madrid. Ahí estaría situada la Plaza de España, en esa esquina. Acabo por arriba el edificio de Torre Madrid. Y ahora sigo con la acera derecha de la Gran Vía. Voy marcando con círculos las cúpulas que veo oscuras ahí al fondo. El lateral izquierdo del edificio y la acera de la Gran Vía. Marco una siguiente cúpula un poco más grande y la vertical del edificio. Y voy marcando sobre todo los edificios más significativos, los más diferentes, que tengan alguna estatua o alguna forma un poco especial. Tampoco tengo que marcar todos los edificios que haya, sino simplemente que dé la impresión de que hay varios edificios. Con esta línea de la acera de la Gran Vía puedo marcar un punto de fuga ahí en la línea del horizonte, y a partir de ese punto de fuga puedo marcar los pisos de todos los edificios de la derecha. Sigo marcando verticales distintos edificios. Marco el edificio España, que está ahí al fondo, frente a la Torre de Madrid, y tiene una altura un poquito menor.
Y ahora voy a marcar, teniendo la referencia del primer edificio que he dibujado, este otro edificio que tiene dos torres con unas cúpulas muy peculiares. Estas dos torres siguen, como veis, las líneas de perspectiva respecto al punto de fuga que he marcado sobre la línea del horizonte. Y los pisos de este edificio también siguen estas mismas líneas de perspectiva que van a ese punto de fuga. Voy haciendo también las líneas de las montañas del fondo y aprovecho ese punto de fuga para hacer los carriles de la calzada de la Gran Vía. Aquí marco la acera en el lado derecho, en el lado izquierdo marco un poquito de acera también y los carriles. Y en el anuncio este de Schweppes marco un poco lo que va a ocupar la palabra para luego hacerle rotulador. Y voy detallando ya un poco las ventanas que tenga el edificio Capitol de la izquierda. Esto sería todo el dibujo que haríamos a lápiz. Hemos colocado ya todas las masas principales, todos los edificios, y ahora pasaremos al rotulador. Para dar el rotulador empezamos como siempre por el objeto que esté más cercano a nosotros. En este caso sería el edificio Capitol y puedo empezar por la parte de arriba. Voy haciendo un poco la silueta y voy marcando ya con más detalles tanto el anuncio como el resto del edificio. Sobre el anuncio, ya que tengo las guías de la palabra Schweppes, voy a escribirla ya directamente. Empiezo por la primera letra, segunda, luego la última, para asegurarme de que me cabe exactamente en ese espacio la palabra, y luego ya en medio voy poniendo todas las letras hasta completar la palabra. Marco ahora bien la zona de las ventanas, todo lo que será cristal oscuro. Todo esto lo hago con un rotulador fino de un 0,1 o así. Marco un poquito la división de las ventanas para hacerme una idea de qué parte es ventana y qué parte es edificio.
y voy marcando luego el resto de ventanas. Una vez acabado el edificio, voy a empezar con la acera. Empiezo haciendo los árboles que hay sobre la acera. Luego ya acabo toda la acera en Plaza de España, la parte de abajo del edificio de Torre Madrid. Y voy a ir perfilando ya todos los edificios de la acera derecha. Ahora voy a empezar con toda la parte de la acera derecha, donde se pueden ver algunos carteles de los teatros y espectáculos musicales que hay en la Gran Vía. Voy haciendo los árboles y voy haciendo algún vehículo muy simple, simplemente la silueta del vehículo con su sombra y algunas de los carriles de la Gran Vía. Empiezo ahora a dar color toda la parte, empiezo por la calzada central, que le doy un gris neutro. Voy reservando los coches y voy intentando hacerlo un poquito más oscuro al fondo de la calle.
Empiezo a colorear el edificio Capitol de la izquierda. Voy a intentar hacer dentro de una gama de grises de distintos tonos. Este edificio le voy a dar un gris un poquito más cálido, luego haré en la parte derecha un gris un poco más amarillento y en el edificio de Torre Madrid un gris más azulado. Intento que sea bastante líquido, con mucha agua. Veis que he echado un poquito de agua del pincel para que se difunda un poquito más el color. Con el mismo color gris un poquito azulado de la Torre de Madrid doy los laterales derechos del edificio España y voy a oscurecer un poquito toda la parte de la Torre de Madrid para que tenga un degradado un poquito más oscuro hacia el fondo. Voy haciendo algunos colores ya de los edificios, como este color rojo muy identificativo del edificio España. Y doy un poquito de tono de color a algunos de los edificios para diferenciar bien una fachada de otra. Como veis, no estoy haciendo todos los edificios, todas las fachadas, pero sí estoy haciendo varias y con un poquito de diferencia entre unas y otras. Doy un poquito de sombra en los costados derechos del edificio, puesto que la luz voy a situarla a la izquierda, entonces todas las partes derechas estarían un poquito en sombra. Sigo dando sombra a todos los edificios con un tono de gris más oscuro,
con un poquito de violeta y teniendo siempre en cuenta que la luz viene desde la izquierda. Ahora voy dando ya todos los tonos más oscuros de las ventanas con un negro con un poquito de azul. Tiene que ser un color bastante más intenso que el de las paredes para que se diferencie bien. Una vez que tengo ya todos los edificios más o menos coloreados, voy a empezar con el cielo. Para ello doy primero una capa de agua limpia en toda la superficie del cielo para tenerlo bastante húmedo. Veis que doy algunas gotas de agua limpia sobre el papel para poder disponer de suficiente cantidad de agua y mojar uniformemente toda la parte del cielo. Una vez humedecido, con un azul cerúleo con un poquito de ultramarino, pero que sea sobre todo celeste, voy a ir dando el color al cielo. Empiezo por la parte de arriba, que va a ser la más intensa, y voy a intentar hacer un poco un degradado hasta la línea del horizonte. Entonces relleno primero sobre húmedo todavía con una capa muy suave del color celeste y luego voy a ir intensificando todo el color por la parte de arriba sobre todo. Voy moviendo un poco el papel y voy intentando que la pintura se quede sobre todo arriba y quede así un degradado. Una vez que esté seco del todo el dibujo, voy a ir haciendo pequeños detalles como las ventanas de los edificios con un rotulador que puede ser un poquito grueso, 0,7, 0,8. Intento que queden lo más alineadas posible. No hay que hacer todas las ventanas que os encontréis en el edificio, pero sí dar sensación de que hay ventanas y que están alineadas y todas en su sitio, una debajo de otra, etcétera. Y así quedaría ya terminado este dibujo rápido
de los edificios de la Gran Vía desde una terraza. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.